A referirme a la rueda de prensa que ha protagonizado hoy el presidente de la Conferencia Episcopal y el secretario general de la misma, don Juan José Omiella y don César García Magán, respectivamente, a propósito del polémico informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos a menores en el ámbito de la Iglesia, presentado el pasado viernes, y que algunos medios han extrapolado, a partir de una encuesta, no de datos fehacientes ni científicos, han extrapolado manipulándolo y de forma sesgada, instrumentalizándolo, hasta el extremo de que los titulares de algunos de esos medios son, mentirosos de entrada, porque hablar de 440.000 casos de abusos sexuales, cuando eso no está comprobado ni mucho menos, es el resultado de extrapolar una encuesta, no de casos fehacientes que se hayan podido demostrar, ni mucho menos. Bueno, pues hoy el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omiella, no solamente ha dicho que eso no es cierto, que eso es imposible, sino una vez más lo que ha hecho ha sido pedir perdón de nuevo a las víctimas y poner todo lo que se pueda hacer por parte de la Iglesia, lógicamente, para repararlas en la medida de lo posible. Y en esa misma dirección también ha incidido don César García Magán, el secretario general de la Conferencia Episcopal, pero no solamente de las víctimas que han tenido lugar en el ámbito de la Iglesia, sino de todas las víctimas, porque ese informe, curiosamente, no se habla de esa parte, lo que proyecta desde el punto de vista de la extrapolación, pero eso no se comenta, es que ha habido miles y miles de casos, hasta 5 millones, si hay que creerlo, 5 millones de casos de personas abusadas sexualmente cuando eran menores, en todos los ámbitos, al margen de la Iglesia, en la vida familiar, en el ámbito laboral, en los colegios incluso públicos, no religiosos, etc., etc. Pero de esos no se habla absolutamente nada. Y por eso don César, como el criterio decía, lo que hay que hacer es reparar a todas las víctimas, naturalmente, y ayudarlas, pero no solamente a las de la Iglesia, a todas en general. Escuchen. Y les manifiesto también el sentir de todos los obispos de dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia a lo largo de la historia y sobre todo de estos últimos años, y que está en el informe del Defensor del Pueblo están recogidos también, y en otros informes que van saliendo. Es una reparación económica para todas las víctimas, sin que se produjera una discriminación ni positiva ni negativa. Es decir, porque si hay víctimas, como constata el informe, de otros ámbitos y de otros medios, entonces esas las dejamos sin reparación. Estaremos creando ahí una clasificación aleatoria y perniciosa para las víctimas. Pues eso se decía con buen criterio don Francisco César García Magán, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Voy a saludar a don Josep Miró y Ardèvol, que es presidente de Ecristia. Don Josep, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le pregunto de entrada, porque ustedes en Ecristia han hecho un informe precisamente a propósito de estas conclusiones que nos han expresado y han, en fin, publicado a partir de lo que el Defensor del Pueblo ha llevado al Congreso, y que algunos medios, muy concretamente El País, La Vanguardia, algunas televisiones, han extrapolado hasta el punto de que usted dice en sus conclusiones es una mentira. O sea, ¿de dónde salen 440.000 casos de abusos a menores, abusos de agresiones sexuales en el ámbito de la Iglesia a partir de extrapolar esos datos? Bueno, más que extrapolar es una brutal regla de 3. Nada más que eso que hace El País, y que después críticamente los demás medios, algunos de los demás medios han repetido. A ver, no hace falta ser un experto para constatar que la relación 11, que son las personas que en la encuesta responden que su agresor fue una persona vinculada a la Iglesia, 11. 8.000, que son la muestra total de esta encuesta, 11 sobre 8.000, y que de ahí se pueda deducir que hay 440.000 casos, es evidente que es una brutalidad. Pasar de 11 a 440.000 para el conjunto de la población es una brutalidad. Y sale, si se aplica el método, sale la cifra total que usted apuntaba antes, cuando se contemplan todos los casos. Millones de personas habrían sido abusadas. Desde el punto de vista más específicamente técnico, esta encuesta tiene un margen de error del 1%, que es un margen de error muy bajo, muy bueno. Pero claro, es que hay tan pocas respuestas que correspondan a autores de la Iglesia, 0,63
en relación a sacerdotes y religiosos y 0,57, creo recordar, por parte de personas no religiosas vinculadas a la Iglesia, que con un 1% de margen de error esto no tiene ninguna significación. El margen de error quiere decir la cifra hacia arriba o hacia abajo que el resultado de la encuesta puede equivocarse y estará dentro de lo que es el abanico de la encuesta. Si tengo 0,63 y el margen de error es 1, me resultaría un resultado que sería negativo por abajo. Y esto es un indicador claro que no tiene ningún tipo de significación ni viabilidad de poder hacer una proyección sobre el conjunto de la población. Al margen de otras razones que esta encuesta no contempla, porque deberían existir algunas preguntas de control para verificar que la muestra no estaba sesgada. Porque claro, se hicieron más de 125.000 llamadas telefónicas, pero en realidad se encuestaron a 8.000 personas. Claro. Bueno, ¿cómo sabemos que estas 8.000 personas responden a un universo y no está sesgado? Por ejemplo, hay una sobrerepresentación de electores del país, que hace 5 años que hace campaña en este sentido. No lo sabemos. Por ejemplo, ¿a qué votan estas personas? Porque por ahí también hay un sesgo. Es decir, hay una serie de elementos que cuestionan profundamente esta encuesta. Por eso, entre otras cosas, desde Cristians lo que pedimos es algo muy elemental, que es que personas independientes del mundo de la sociología hagan un examen de pares de esta encuesta, la muestra, el cuestionario, que lo desconocemos. ¿Qué entendían los encuestadores cuando preguntaban qué significaba el abuso sexual? Porque esto es muy importante. ¿Qué es el abuso sexual? ¿Cómo se lo explicaban? ¿A quién se le preguntaba? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente los elementos que definen que esta encuesta no puede tener el uso que tiene y que en todo caso sirve para decir algo que ya sabíamos, porque nosotros hicimos una serie de informes también para el Defensor del Pueblo el año pasado, en la que se verificaba que la significación de personas del ámbito católico era marginal, oscilaba entre el 0,2 y el 0,4%. Por lo tanto, más del 99% pertenecían a otros ámbitos. Y lo que no tiene sentido es que un año después se continúe machacando en el mismo sentido de la minoría ínfima, en lugar de preocuparse de este gran daño social, de esta contaminación social que existe, que es la pederastia. Pero, don Josep, vamos a ver, aquí lo que está claro es que hay gente que mira a la Iglesia con prejuicio y utiliza precisamente este tipo de encuestas para denostarla, ¿no? La Iglesia Católica, para atacarla, en definitiva, con datos que no se corresponden con la realidad, en ningún caso. No son científicos, no tienen ninguna verosimilitud, ninguna certeza, porque parten de una proyección que se hace de una forma, insistimos, ficticia. Por tanto, ¿cómo convencemos a esa gente que insiste en dar un dato erróneo, manipulado, sesgado, que no lo dé? O sea, que sea honesto a la hora de informar sobre esto. Creo que hay dos caminos en paralelo. Uno, el demostrar y que exista un debate público en este sentido, que estos datos están mal y por qué están mal. Es decir, apelar a la razón y a la realidad. Hay, además, elementos muy importantes en este sentido que el informe ignora. Por ejemplo, ¿por qué no se contrastan los resultados de la encuesta con una fuente estadística directa, que son las denuncias de cada año de casos de abusos sexuales en menores? Aquí se podría construir una serie estadística larga que daría mucha información. Es el caso de, no es sobre denuncias,
sino son casos que ellos conocen directamente de el informe que realizó el año pasado la Fundación ANAR, que daba esta cifra, 0,2%, y comprendía un periodo de 2009-2018, prácticamente una década. ¿Por qué no se han utilizado estas fuentes? ¿Por qué no se le ha reclamado a la Fiscalía General del Estado el recuento que Dolores Delgado pidió a todas las fiscalías territoriales, vete a saber por qué, de los casos, pero de abusos infantiles, pero solo a aquellos que tenían como sujeto a una persona vinculada a la Iglesia? Tenía una curiosidad en ese sentido. El resultado ha quedado en el fondo del cajón. Y todo esto, opinión personal mía, claro está. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice lo mismo que los casos directos que al final ha conseguido identificar el propio informe del Defensor del Pueblo, que son muy pocos los que reflejan que el agente, que el delincuente era una persona religiosa o una persona vinculada a la Iglesia. Y como esto daba poco de sí, pues no les ha quedado otra solución que inflar el globo y recurrir a la encuesta, que al menos les permite pues operaciones fraudulentas, por otra parte muy groseras desde el punto de vista técnico, de la cifra que no voy a repetir de casos. La explicación es esta. Cuando el país hace su informe después de 5 años de perseguir al conejo, le sale un número muy reducido de casos. Pero es que además, si se analizan uno por uno, uno se da cuenta que una tercera parte no pueden presentarse porque carecen de referencias concretas. Un número pequeño de casos quiere decir 600, que en realidad quedan reducidos a poco más de 400. Bien, en el 2019, que ahora recuerde, no, en el 2021, que es el último año que recuerdo, denuncias por abusos infantiles fueron más de 6.000. Un solo año. El país, con más de 80 años de buscar quién salía y aceptar incluso denuncias anónimas, consiguieron solo estos 600 verificables, 400 y pico, que son 400 y pico para un periodo de 80 años, cuando en un solo año hay denuncias por abusos sexuales de más de 6.000. Si acumulamos esto a lo largo de 10 años, nos sale una cifra extraordinariamente alta. ¿Cuántos sacerdotes, cuántas personas vinculadas hay en esto? Poquísimas. En total, en un año, una. Quizá pues, en fin, 2, si no es sacerdote. Por eso la Fiscalía se guardó el informe que recabó en el cajón, porque sencillamente le salía un número tan reducido de personas de la Iglesia que no les servía para argumentar que allí había un gran problema. Pues don Josep Miró i Ardebol, presidente de Cristians, gracias, buenas noches, y seguiremos en la lucha, lógicamente, hasta concluir con toda la verdad, frente a aquellos que manipulan y extrapolan datos y sobre todo los instrumentalizan en contra de la Iglesia en ese sentido. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a comentarles cómo ha ido el día en relación con el acto histórico que se vivió en el Congreso de los Diputados, que tuvo una segunda parte en el Palacio Real y que ahora todavía tiene una coda en el Palacio del Pardo, ya desde un punto de vista familiar y más íntimo, con la princesa de Asturias, lógicamente, como protagonista. Hasta ahora mismo.